Bueno, buenas al que se conecta al video. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, primero que todo, pues los anuncios parroquiales, ¿no? Yo les envié, el día de ayer, les envié las notas, ¿no? Entonces, por aquí les llegó este PDF. Entonces, pues ahí están, ahí de acuerdo pues a su número de identificación, pues les sale la nota. ¿Listo? Vean, por ejemplo, si ven que aquí hay esto resaltado en rojo, si eso está resaltado en rojo quiere decir que no entregó, ¿sí? Pero de todas maneras, pues creo que ya aquí ya solucionamos los inconvenientes o bueno, faltan muy poquitas personas por cuadrarle esto. Entonces, pues, pero no lo he hecho, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que pues la nota que les va a salir en el sistema pues es esta que está en marrón y esta que está en azul, ¿sí? Entonces la idea es que pues la corrijamos antes del sábado, las voy a subir el sábado, antes de subirlas el sábado para que, o sea, mejor dicho, es que yo en la plataforma no las corrijo, sino que las corrijo desde aquí, ¿sí? O sea, lo que ya subí aquí ya quedó. Pero entonces pues evitemos que me toque ponerme a modificar allá porque eso es un proceso modificar esas notas en plataforma. Entonces la idea es pues que pues subirlas de acuerdo pues a lo que está acá. ¿Listo? Entonces pues si hay algún problema, algún detalle pues se arregla desde aquí. ¿Listo? Eso es lo primero. Y ya, eso es todo. Todo lo que es la nota, qué fue lo que sacaron y todo, eso está en Teams. ¿Sí? Entonces usted entra a Teams y ahí en Teams le sale la explicación de su nota. Al que entregó el taller, ¿no? O sea, yo no me iba a poner a buscar uno por uno. Ay, este se hizo con este se hizo con este. No, porque eso es perder tiempo. Entonces, al que entregó el taller fue el que se le puso la nota. ¿Listo? Eso era. Eso era respecto a notas. Entonces ya aquí ya estamos listos. Y ya yo creo que ya con eso pues podemos empezar. O bueno, podemos seguir. La idea es pues recordar. Ok, tenemos estas funciones. Pero no les habíamos sacado a todas el residuo, ¿no? Entonces vamos a hacer ese trabajo, ¿listo? Y hoy la idea es hacer ejemplos de cómo calcular esos residuos. ¿Sí? Entonces vamos a poner una lista ahí de funciones, les vamos a ir calculando el residuo y pues ahí vamos viendo cómo es que se hace esa cuenta. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, queja. Profe, buenas tardes. ¿Qué hubo? Yo soy el fulano que no cargo el taller, profe, de pronto para que me tenga por ahí en cuenta. Ah, pues ya tiene cero, mano, ya lo tengo en cuenta. Yo le escribí por ahí, yo le escribí, yo le escribí esta mañana y, hombre, es que tenía problemas de conectividad, pues no cargo, yo no me di cuenta y hasta cuando me llegó la nota yo, uy, ¿cómo? No, yo reviso eso, pero déjeme porque estoy terminando los otros cursos. Entonces, hasta que no termine los otros cursos, no. No, sí, tranquilo, profe. De pronto y no para que me tenga por ahí en cuenta, porque es que un cero ahí, hombre. Bueno, Gracias, entonces, profe. todo bien. Entonces, pues vamos a hacer ejemplos de cómo se calculan los residuos, ¿listo? Aquí teníamos uno, por aquí teníamos tres, ¿no? Teníamos este ya los calculamos todos, ¿no? A ver, tenemos 1/2z más 1 por z menos 1 al cuadrado. Entonces, recordemos, ¿qué es una singularidad? Primero que todo, ¿qué es una singularidad? Profe, se le pregunta. No, no, es que les estoy Sí, preguntando qué no, es no una entendí lo último. singularidad.
No, no es que se fue el internet, es que les estoy preguntando qué es una singularidad y entonces ustedes deben responder qué es una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Podría ser como un aspecto en común o sí, algo en común. ¿Cómo que algo en común? ¿Algo en común con qué? Una cualidad para distinguir entre otras. Ay, Dios mío, señor. Yo ya dije que era una singularidad, hombre. No me saquen la rabia. Mire, hablé durante casi 3 Profe, horas una de que era una singularidad es un singularidad. punto en el cual el valor no está determinado en una función. No. Es un punto donde la función no es analítica. Una singularidad es un punto donde una función de variable compleja no es analítica. ¿Y qué significa que una función no sea analítica? Primer pregunta del quiz. ¿Qué significa que una función Que sea no es analítica? derivable. ¿Cómo? Si es analítica, es derivable. Si es analítica es derivable, estamos de acuerdo. Pero ser analítica es más que ser derivable. Profe, una que sea analítica significa que en su entorno todos los puntos son... Todos Se los puede puntos expresar son... como una serie de potencias. Sí, Ah, Que usted puede escribir ese punto como una serie de potencias. O sea, usted puede construir una serie de potencias alrededor del punto y todos los puntos alrededor de ese punto. ¿Sí? Y por eso es derivable. Eso implica que sea derivable. Entonces, una función, si es analítica, es derivable. ¿Sí? Si no es derivable, no es analítica. Entonces, ¿qué debe cumplir? Pues debe cumplir, para que una función sea analítica, bueno, pues profe, usted, creo que se está escuchando muy Profe, qué pena. recortado. Sí se le está escuchando muy entrecortado. pero ahí sí complicado porque es que se me cayó el internet mío y estoy con otro. Bueno, vamos a intentarlo, a ver. ¿Qué pasa? Entonces, una función es analítica. Una función es analítica si usted puede construir una serie de potencias alrededor del punto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando usted tiene una función y usted la puede escribir en términos de u y b, al escribir la función en términos de u y b, si u y b son funciones continuas, entonces usted por medio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann pues puede determinar los puntos donde la función es analítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La clase anterior yo les comentaba que, mire, duré casi como 3 horas hablando de eso. Yo les comentaba que uno tiene una función, la función donde cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por ejemplo, esta función que está acá, esa función solo cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann acá en esta recta. Entonces, eso quiere decir que en todos los puntos que no están sobre esa recta, en todos los puntos son singularidades. ¿Por qué son singularidades? Pues porque la función no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, no es analítica en los puntos que están por fuera de esa recta. Al no ser analítica en los puntos que están por fuera de esa recta, pues entonces tiene un conjunto de singularidades, que son no aisladas. ¿Por qué? Porque están juntas. O sea, usted puede construir un punto, puede construir un entorno alrededor del punto, y al construir un entorno alrededor del punto, pues usted se va a encontrar con puntos donde la función no es derivable. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Profe, ¿lo puede repetir? Qué pena. Mire, que usted tiene un punto y tiene un entorno alrededor de ese punto. Una singularidad es puntos donde la función no es analítica. Esta singularidad
es no aislada. ¿Por qué? Porque usted toma ese punto, toma Profe, no le puntos. entiende nada. Le está escuchando entrecortado. Ah, puta, espere. Decía que si usted tiene una singularidad, o sea, puntos donde la función no es analítica, o sea, usted revisa las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y al revisar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, resulta que para esa función que estaba diciendo ahí, en todos esos puntos donde están en amarillo, en esos puntos la función deja de ser analítica. ¿Por qué? Porque no cumple las ecuaciones. Entonces, estas son singularidades que son no aisladas porque hay muchas singularidades juntas. Y existen otro tipo de singularidades que son las que llamamos singularidades aisladas. ¿Qué significa que una singularidad sea aislada? Significa que usted, por ejemplo, para esta función que tiene acá, la función solo cumple que la singularidad está, por ejemplo, en el punto 3 y usted mira en el punto 3.01,0i. En ese punto, la función sí es analítica. O sea, la función solo deja de ser analítica en 3. En el resto de puntos la función sí es analítica. Eso es lo que importa, ¿sí? Entonces existen dos tipos de singularidades aisladas, básicamente. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, profe, señor, ya lo escucha bien. Entonces, existen dos tipos de singularidades, que son las que son removibles y las que no son removibles. ¿Cuándo una singularidad es removible? Pues cuando el límite exista. ¿Sí? O sea, si usted logra ver que el límite, cuando z tiende a z sub 0, digamos, z sub 0 es el punto pues donde está la singularidad. Si cuando usted calcula el límite, cuando z tiende a z sub 0, y ese límite existe, entonces usted puede decir que la singularidad es removible. En caso contrario, ¿qué quiere decir el caso contrario? Pues que usted tenga puntos donde la singularidad donde el límite no existe, pues entonces usted habla de que la singularidad no es removible. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno. Listo, profe. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tenemos puntos donde el límite exista, pues listo, ya decimos que la singularidad es removible, y si no existe la singularidad no es removible. ¿Qué pasa? Que tenemos también, o sea, dentro de esas singularidades que no son removibles, o sea, que el límite no existe, o sea, usted intenta calcular el límite, hace la cuenta y todo, pero al hacer la cuenta el límite no existe. Usted puede, digamos, separarlos en dos tipos. O sea, esto es como una bifurcación, esto es como los conejos. O sea, sale una rama por un lado, luego sale otra rama por otro, de esa rama sale otra rama, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, pues usted tiene las que son removibles, o sea, que el límite exista, y las no removibles, que es cuando el límite no existe. Pero si resulta que, por ejemplo, usted tiene una función de este estilo y usted puede multiplicar la función, por ejemplo, este z menos 4, usted lo multiplica, o sea, tiene f de z, lo multiplica por z menos 4 a la 1, entonces usted puede llegar y decir, y ese límite cuando calcula z menos z sub 0 a la n por f de z, y al calcular ese valor, resulta que el límite cuando z tiende a z sub 0 de ese valor le da un número que es distinto de 0, usted puede decir que z sub 0 es un polo de la función. Es un polo de la función. ¿Y qué pasa con que tenga usted un polo de la función? Pues bueno, si usted tiene un polo de la función, pues puede calcularle un número que se llama el residuo de la función. ¿Sí? Pero entonces usted necesita que ese límite sea distinto de 0. Si es 0 no le sirve. Si es 0 no le sirve. Ejemplo, entonces, esta misma función que está acá, la singularidad está en 4 porque es un punto donde la función no está definida. O sea, existen muchos tipos de singularidades, ¿no? Pero digamos, los principales es donde la función no está definida.
¿Por qué la función no está definida en 4? Pues porque cuando usted reemplace z igual a 4, pues aquí está dividiendo entre 0. ¿Sí? Entonces, note que si usted multiplica z menos 4 por f de z, entonces usted puede calcular el límite cuando z tiende a 4 de z menos 4 por f de z, y ese límite en este caso, por ejemplo, le da 1. Le dio un número distinto de 0. Y al darle un número distinto de 0, ese z igual a 4 se convierte en un polo simple o un polo de grado 1. ¿Por qué grado 1? Porque usted multiplicó por z menos 4 a la 1 para poder eliminar el problema que tenía donde la función no estaba definida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿usted qué tiene que mirar? A usted le van a dar una función y le van a decir, mire las singularidades de la función. Entonces, por ejemplo, esta primera función. ¿Cuáles son las singularidades de esta función? Pregunto yo. 2z más 1. Bueno, ¿cuál es, profe? ¿Esta de acá? Esa, 1 sobre Sí. 2z más 1 por z menos 1 al cuadrado. Ah, listo. Entonces esa es cuando z es igual a 1/2 y cuando z es igual a 1. Exacto, ¿no? O sea, cuando z es igual a 1, o sea, si usted toma z igual a 1, y si usted toma z igual a 1/2, no, menos 1/2, que es lo que hace que 2z más 1 sea 0, ¿no? Entonces, 1/2, que es cuando 2z más 1 es igual a 0, y 1, que es cuando z menos 1 sea igual a 0. ¿Sí? Esas son las dos singularidades. Entonces, teniendo esas dos singularidades, pues usted entonces puede calcular el residuo. ¿Cómo calcula el residuo? Pues bueno, para calcular el residuo, pues usted se dirige a este teorema, cuando tenga polos. ¿Listo? Entonces, bueno, que es que esa ya lo hice. O sea, esa ya lo hice porque, mire, por aquí lo tengo. Cuando z tiende a menos 1/2, el límite no existe, entonces se convierte en un polo de grado 1. Pero para poder hacer el cálculo del límite, o sea, para poder hacer la cancelación que voy a hacer acá, tengo que sacar el 2 de factor. Al sacar el 2 de factor, pues puedo eliminar el z más 1/2 con el z más 1/2, evalúo el límite y me doy cuenta que el residuo de la función en menos 1/2 es 2/9. ¿Estamos? ¿Estamos? Listo, profe, sí, señor. Bueno, entonces usted hace la cuenta y obtiene que el residuo le da 2/9, simplemente calcular ese límite y luego calcula el otro límite, pero entonces para este límite sí tiene que hacer lo que está diciendo acá, porque es que resulta que ese ya es un polo de orden 2, y 2 pues obviamente 2 es más grande que 1. Al 2 ser más grande que 1, pues entonces hay que calcular esta derivada. ¿Estamos? Deme un segundo que el computador se descargó, a traer el cargador. Bueno, entonces, cuando n es mayor que 1, tenemos que hacer todo este proceso. Entonces, en el primer caso, pues tenemos que, si n es igual a 2, en el caso que estábamos, toca sacar la n menos 1 derivada. Entonces, si n es 2, pues entonces toca sacar la primera derivada de la función, pero ¿cuál derivada? La derivada que sale de multiplicar z menos z sub 0 al cuadrado por f de z. ¿Sí? Entonces, calcula, vea, mire, póngale cuidado, usted hace z menos 1 al cuadrado, note que acá tengo z menos 1 al cuadrado, o sea, entonces 1 se convierte en un polo de grado 2. Al ser un polo de grado 2, pues entonces tengo que multiplicar z menos 1 al cuadrado por el valor por la función. Y al multiplicar z menos 1 al cuadrado por la función, me queda 1 sobre 2z más 1. Calculo la derivada respecto a z de eso. Y luego calculo el límite cuando z tiende a 1 de la derivada de lo que me dio la derivada de esa función. Entonces, mire,
¿qué derivada tengo que calcular? La primera derivada. Porque note que acá tengo que n es igual a 2. Entonces calculo la primera derivada, porque me queda 2 menos 1, 1. Entonces es la primera derivada de lo que me queda, o sea, de 1 sobre 2z más 1. Entonces tomo 1 sobre 2z más 1, calculo la primera derivada, y al calcular la primera derivada, pues me da esto que tengo acá. ¿Listo? Y ahora sí, después de calcular la derivada que tenga que calcular, valga la redundancia, pues evalúo el límite. Y entonces acá obtengo que el residuo me da menos 2 novenos. ¿Listo? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero entonces, por ejemplo, con f de z, vamos a tomar la que estaba ahí. F de z igual a 1 sobre z a la 3 por z menos 1. Pero vamos a cambiarle algo. 1 sobre z al cubo por z menos 5. Vamos a pensar en esa función. Entonces, con todo lo que yo le he dicho, que ya lo había dicho, entonces pues usted pues puede calcular este residuo, ¿no? Entonces pues bueno, bien pueda siga, calcule ese residuo. Bueno, primero que todo pues tiene que saber cuáles son las singularidades, ¿no? Entonces, verifique cuáles son las singularidades. Voy a darle que unos 2 minutos. No, pero es que no necesita. ¿Cuáles son las singularidades? Profe, las singularidades son cuando z vale 0 y cuando z vale 5. Por eso. Entonces, si z es igual a 0 y z es igual a 5. Si z es igual a 0, ¿eso es qué? Z igual a 0 es qué? ¿Cómo así, profe? ¿Qué tipo de singularidad es z igual a 0? La que está con la z al cubo, ¿no, profe? Sí, pero esa singularidad es de un tipo. Aislada. También. Es que se me había olvidado la palabra. Eso es un polo de orden 3. Créame que este curso tiene una particularidad. Que este curso es un curso de matemáticas, y además de que es un curso de matemáticas, va a 1000 kilómetros por hora. Y entonces hay un problema, que si usted deja de estudiar una clase o viene a la clase solo por venir a asistir, note que a mí no me importa su asistencia, porque a mí eso no me interesa. O sea, a mí no me interesa llenar un formato de asistencia. ¿Eso es para qué? Eso es perder tiempo. A mí lo que me interesa es que usted venga a clase a poner cuidado. Sí, o sea, que usted venga a clase a ver lo que está haciendo, a entender lo que se está haciendo y a preguntar qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque si usted empieza y deja una clase sin atender, va a ser muy complicado que la siguiente clase entienda qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Entonces, no vamos a llegar a ningún lado, y créame que a mí no me interesa llegar a ningún lado con nadie que no pone cuidado. O sea, al final yo ya estudié esto y yo ya lo pasé. Sí, entonces, pues si usted no estudia y se queda y pierde la materia, pues el que pierde el tiempo es usted, no yo. Entonces, si usted va a venir a esta clase, a cualquiera de las clases que vaya a venir, venga con la disposición de atender. Si no, va a ser muy complicado porque no vamos a hacer nada. Entonces, si z igual a 0 es un polo de orden 3. ¿Por qué es un polo de orden 3? Porque, como les decía ahora, si yo calculo el límite cuando z tiende a 0 de z a la 3 por f de z, que en este caso será 1 sobre z a la 3 por z menos 5, al calcular este límite, esto me da 1 sobre menos 5.
que es un número que es distinto de 0. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que z igual a 0 es un polo de orden 3. Y si yo quiero calcular el residuo de un polo de orden 3, que es lo que nos interesa, y ya se van a dar cuenta por qué nos interesa calcular los residuos, porque resulta que los residuos nos van a permitir resolver integrales. O sea, todo esto es para poder resolver las integrales. Cuando usted tenga que z igual a 0 es un polo de orden 3, usted de una vez tiene que pensar que si va a calcular el residuo de f en 0, tiene que hacer la siguiente cuenta. 1 sobre 3 menos 1 factorial, que multiplica al límite cuando z tiende a 0 de la derivada enésima menos 1. En este caso, pues si z es un polo de orden 3, eso quiere decir que n es 3. Y si n es 3, pues eso implica que me toca sacar la derivada 3 menos 1. O sea, me toca sacar la segunda derivada. Me toca hacer la cuenta de la segunda derivada de la multiplicación de z. ¿Por qué pongo z a la 3? Porque en realidad es z menos 0 a la 3. ¿Sí? Pero pues z menos 0 pues es z. De z menos 0 a la 3, que es la singularidad. 0 es la singularidad que multiplica a la función. Pues entonces aquí me va a quedar 1 sobre z a la 3 por z menos 5. Pero pues usted de todas maneras pues está construyendo esto para poder calcular el valor donde... ¿El valor qué? Pues usted está quitando el problema acá. Entonces pues en realidad usted lo que va a hacer es que va a quitar esto y va a quitar esto. Y eso implica que tiene que sacarle la segunda derivada. O sea, tiene que hacer la segunda derivada respecto a z de 1 sobre z menos 5. Hay que sacarle dos derivadas a esta función, 1 sobre z menos 5. Entonces, generalmente, estas derivadas van a estar dadas por la regla de la división de las derivadas. Y la regla de la división dice que pues la derivada de la división es g por f' menos g' por f sobre g cuadrada, ¿sí? O sea, la función que está debajo por la función que está encima, la derivada de la función que está encima, menos la derivada de la función que está en el denominador por la función del numerador, dividido entre el cuadrado de la función que está en el denominador. Pues entonces, ¿eso qué implica? Que si yo quiero sacar la segunda derivada, primero tengo que sacar la primera derivada, ¿sí? Entonces, la primera derivada de esto pues me va a dar lo siguiente. La primera derivada me da el denominador al cuadrado, o sea, z menos 5 al cuadrado, y arriba, pues note que tengo una constante, ¿sí? 1. Al tener una constante, la derivada de una constante, pues me da 0, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cuando yo multiplique z menos 5, lo voy a multiplicar por 0, menos la derivada del denominador, pero la derivada del denominador pues va a ser simplemente 1. ¿Por qué va a ser simplemente 1? Porque es tomar la derivada de z menos 5, y la derivada de z menos 5 puedes tomar solo la derivada de z porque la derivada de 5 da 0. Entonces, eso me da 1 que multiplica a el numerador sin derivar, pero el numerador es 1. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que esa primera derivada me está dando menos 1 sobre z menos 5 al cuadrado. Eso me dio la primera derivada. ¿Estamos? ¿Sí o no? Listo, profe, sí, señor. Bueno. Entonces, si tengo la primera derivada, ahora como tengo que calcular la segunda, pues entonces toca calcularle la derivada a esto.
Pues vamos a calcularle la derivada a esto. Entonces vamos a hacer la derivada respecto a z de esta función. Y la derivada respecto a z de esa función pues me da lo siguiente. A ver, va a quedar más o menos parecido a lo que tenía acá, porque es que resulta que en el numerador me siguió quedando una constante, ¿sí? Entonces me va a quedar menos la derivada del denominador. La derivada del denominador me da 2 por z menos 5. 2 por z menos 5 por la derivada interna. Pero la derivada interna de z menos 5 me da 1 por el numerador, pero resulta que el numerador, pues la función que está en el numerador es menos 1, y todo esto dividido entre z menos 5 a la 4. Pues bueno, note que yo puedo llegar acá, aquí puedo hacer muchas cosas, porque resulta que pues cierro acá este paréntesis. Al cerrar este paréntesis voy a obtener que me va a quedar menos 1 por menos 1, eso sería 1, y me va a quedar 2 por z menos 5 sobre z menos 5 al cuadrado, a la 4, perdón, a la 4. Z menos 5 a la 4. Pues bueno, mire, usted puede quitar este z menos 5 con este 4, le va a quedar elevado a la 3, lo cual implica que la función o la segunda derivada, respecto a z de 1 sobre z menos 5, eso me está dando 2 sobre z menos 5 a la 3. ¿Listo? Eso es lo importante y es lo que tengo que guardar y lo que tengo que ver. Esa derivada me está dando 2 sobre z menos 5 a la 3. Y si esta derivada me está dando 2 sobre z menos 5 a la 3, ahora entonces pues yo puedo calcular el límite cuando z tiende a 0, que es el residuo que estoy calculando, de lo que me dio la derivada, 2 sobre z menos 5 a la 3. Entonces, cuando calculo esta derivada, pues me va a quedar 2 sobre, cuando calcule la derivada, cuando calcule el límite cuando z tiende a 0, o sea, reemplazo simplemente el valor de z, porque pues no va a tener ningún problema. Reemplazo el valor de z, al reemplazar el valor de z, pues esto me va a quedar 0 menos 5 a la 3, pues 5 a la 3 es 125, entonces eso me queda 2 sobre menos 125, pero este valor que está acá, o sea que es este mismo valor que está acá, yo tengo que multiplicarlo por 1 sobre 2 factorial. ¿Por qué? Por la fórmula, mire. 1 sobre 3 menos 1, o sea, 2 factorial que multiplica al límite cuando z tiende a 0 de la derivada que me dé eso. Entonces, saqué la derivada, calculé el límite cuando z tiende a 0, multipliqué por 1/2. Bueno, y al hacer esa cuenta, pues tengo que el residuo de f en 0 me da 1 sobre menos 125. ¿Estamos o no estamos? Estamos ya, profe. Bueno, eso me da el residuo de f en 0. Ahora yo voy a calcular el residuo. Ahora tengo que calcular el residuo de f en 5. Pero bueno, resulta que si nos vamos a la función, pues note que al irnos a la función, pues z menos 5, o sea, z igual a 0 es un polo de orden 3 y z igual a 5 es un polo de orden 1. Es un polo de orden 1. Entonces, si z igual a 5 es un polo de orden 1, eso quiere decir que el residuo, si nos vamos al teorema,
el residuo se va a calcular de la siguiente manera. Pues si es un polo de orden 1, lo único que tengo que hacer es calcular el residuo cuando z tienda a 1 de z menos z sub 0 por f de z. ¿Sí? Entonces vamos a coger f de z, que en este caso, pues ya sabemos que es un polo de orden 1, entonces límite cuando z tienda a 5 de z menos 5 que multiplica a 1 sobre z a la 3 por z menos 5. ¿Sí? Al hacer esta cuenta, pues tenemos que podemos quitar el z menos 5 con el z menos 5 y al calcular el límite, pues obtenemos que eso me va a dar 1 sobre 5 a la 3. O sea, eso me da 125. Ese será el valor del residuo de f en 5. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, 1 sobre 125. ¿Es 125 o 1 sobre 125? Es 1 sobre 125. 1 sobre 125. ¿Estamos? Estamos, profe. ¿Cómo sé si eso me quedó bien? Pues bueno, yo me puedo ir aquí, puedo abrir Wolfram, y al abrir Wolfram, pues yo puedo mirar acá, puedo poner residuo de 1 dividido entre z menos 5 por z a la 3, y al hacer esa cuenta, pues obtengo efectivamente que el residuo en 0 me da menos 1 sobre 125, que pues es el valor que nos dio acá, o sea, fue el valor que nos dio acá, menos 1 sobre 125, y el valor en z igual a 5, pues nos está dando el otro valor, y el otro valor es 1 sobre 125. ¿Estamos? Esa es la idea. Vale, profe. Ahora, cuando usted tenga los residuos, yo esto no lo había dicho, pero entonces cuando usted calcula los residuos y resulta, bueno, cuando usted revisa los polos de la función, resulta que usted grafica eso. Entonces, los polos se grafican con una X en donde están ubicados. ¿Sí? Entonces, hay uno en 0, hay otro en 5, entonces usted pone una X. ¿Sí? Entonces, aquí tiene la parte real de f y aquí tiene la parte imaginaria, perdón, de f no, de z. Aquí tiene la parte imaginaria de z, aquí tiene la parte real de z. Entonces, donde haya un polo, voy a escribir eso, donde haya un polo, se pone una cruz. Una X, perdón, una cruz no, una X. Pues sí, una cruz rotada, ¿no? Pero una X. ¿Estamos? Listo, profe, sí, señor. Bueno, vamos a poner aquí otro ejemplo. Venga, buscamos acá el libro. Y vamos a buscarnos un ejemplo del cálculo de residuos. Entonces, a ver, vamos a ver si entendieron. Y vamos a poner los siguientes. 1 sobre z más 2i al cuadrado menos z sobre z menos i más z más 1 sobre z menos i al cuadrado. ¿Listo? Entonces, dada, entonces esto es f de z, dada f de z, encuentre las singularidades
determine su orden, y calcule el residuo. ¿Listo? Hágale. Bien, pueda, siga. Calcúlelo ahí. Cuando usted tiene algo así, o sea, cuando usted tiene z más 2i y tiene z menos i, o sea, digamos, está repitiendo acá, usted toma un solo polo, ¿sí? Y en este caso z menos i es un polo orden 2. O sea, mejor dicho, o sea, así usted puede tener todas las divisiones que quiera, pero al final, usted lo que hace es eliminar esto con el z menos i más grande que tenga. ¿Me entienden? Sí, sí, señor. Entonces, Porque al eliminarlo, pues ya quedaría, bueno, al hacer la multiplicación, en vez de quedar abajo, así tenga así va a quedar arriba. ajá. Entonces usted quita con el z menos i al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces ya, ahí ya son polos de orden 2, entonces pues al ser polos de orden 2, pues hay que hacerle el trabajo con el límite y la derivada y hacer la cuentica. ¿Listo? Hágale pues. Entonces, los dos son de orden 2, ¿no? O sea, tenemos que z igual a menos 2i y z igual a i. Entonces, menos 2i es de orden 2. Es polo de orden 2 y z igual a i es pues polo de orden 1. ¿Estamos de acuerdo? Profe, el z igual ahí también no es por orden 2 por la tercera fracción. Sí, es polo de orden 2. Polo de orden 2. Listo. Si es polo de orden 2, ¿qué hay que hacer para calcular el residuo? Hallar la derivada de... Límites, profe. Ah, sí, los límites. Primero hay que hallar los límites. Entonces, allá, bueno, no, pues hallar la derivada de una... Pues sí, también hay que hallar el límite y hay que hallar la derivada, ¿no? Las dos cosas. Pues bueno, a ver, ¿cuánto? Aquí está arreglando una cosa. ¿Cuánto da el límite? O sea, si calculamos límite cuando z tienda a menos 2i de, bueno, ojo, hay que multiplicar, ¿no? Entonces hay que multiplicar z más 2i, lo vamos a multiplicar pues por toda la función, ¿no? Entonces por 1 sobre z más 2i al cuadrado, ¿no? Porque es por orden 2. El numerador porque cancela con el límite, ¿no? ¿Cuál? No. Z sobre z menos i más z más 1 sobre z menos i al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, de aquí podemos sacar dos cosas de una vez, ¿no? O sea, porque de aquí podemos extraer pues que efectivamente es un polo de orden 2, pero de esta cuenta, y yo creo que incluso antes de calcular el límite, nosotros podemos ver que esta cuenta nos va a ayudar para el cálculo de la derivada. ¿Por qué? Porque mire, pues es claro que cuando yo multiplique z más 2i al cuadrado sobre z más 2i al cuadrado, esto me va a dar 1 menos z por z más 2i al cuadrado sobre z menos i más z más 2i
al cuadrado por z más 1 sobre z menos i al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, va a pasar que esto que está acá me da 1. ¿Sí? Claro, cuando calcule la derivada, pues esto se va a ir. Pero de todas maneras, pues en un principio esto me da 1. Y ya me va a quedar esto para calcularle la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, pues entonces toca hacer esa cuenta. Toca calcular la derivada respecto a z de todo eso que tengo ahí. Entonces será calcular la derivada respecto a z de z por z más 2i al cuadrado sobre z menos i más z más 2i al cuadrado por z más 1 sobre z menos i al cuadrado. Bueno, yo creo que podemos hacer algo más todavía. Yo creo que podemos multiplicar. O sea, ¿para qué? Para que nos quede un poco más trabajable la derivada, porque En los videos negativo, profe, la primera es negativo, sí, señor. Pues mire, multipliquemos todo, o sea, multipliquemos el primero por z menos i, arriba y abajo. Sí, ya verán por qué. Porque si yo multiplico aquí esto por z menos i, aquí arriba me queda multiplicado por z menos i, lo puedo sumar y me queda una sola fracción. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí, señor. Z más 2i al cuadrado más z más 2i al cuadrado por z más 1. Sí, todo sobre z menos i al cuadrado. Y ahora sí le calculo la derivada respecto a z a esto. Bueno, no sé si queda más fácil o más difícil, ¿no? Bueno, de pronto aquí esto se podría arreglar incluso mejor, porque se podría poner, para que nos queden solo dos factores, podríamos poner esto como menos z cuadrado más iz. ¿Sí? Y yo creo que así pues nos quedaría un poco más fácil la derivada, ¿no? ¿Será? No sé. Sí, profe, pues en última es como resolver la suma y ya, para agruparlos. Sí. Es que, no, pero es que de todas maneras hay que resolver aquí un cuadrado. Bueno, hay que hacer toda la cuenta de esa derivada. Pero entonces, pues, o sea, yo sé que ustedes saben calcular las derivadas, entonces, pues no nos vamos a matar con eso, ¿sí? Vamos a calcularla aquí rápidamente y nos evitamos ahí perder tiempo, pues. Entonces, derivada de menos z al cuadrado más iz, eso que multiplica a z menos i al cuadrado, a z más 2i al cuadrado, es z más 2i al cuadrado, más en el numerador también queda z más 2i al cuadrado, z más 2i al cuadrado, z más 2i al cuadrado por z más 1. Z más 1. Todo esto dividido entre, ¿qué? Entre z menos i al cuadrado. Entre z menos i al cuadrado. Vamos a ver si nos queda así. Ajá, ahí está, ¿no? O sea, z al cuadrado. ¿Así es que está o no? Ah, no, ¿qué más sí, cierto? ¿O es más 1? Ah, no, z más 1.
¿Estamos? No, es que mire todo lo que tocaba hacer, eso no... Pues sí, o sea, como por practicar, pero no vale la pena. Pero vamos a darle aquí atrás porque leí donde no era. Entonces me queda 1 más i. Entonces, esa derivada me va a quedar, menos mal es una sola derivada, ¿no? Entonces, esa derivada me va a quedar 1 más i que multiplica a menos 1 más i por z a la 4. Espéreme, voy aquí a hacer una cosa, voy a poner esto acá, y lo voy escribiendo. Entonces sería 1 más i vamos a moverlo, vamos a dejarlo aquí a ver si nos cabe. Entonces 1 más i que multiplica a menos 1 más i por z a la 4 más z a la 3 menos 6 menos 3i por z cuadrado más 5 menos 7i por z más 6 menos 2i. Todo eso dividido entre pues z menos i a la 3. ¿Sí? A eso que está ahí tenemos que calcularle el límite. Tenemos que calcular límite cuando z tiende a menos 2i, ¿no? Que es el que estamos calculando, ¿cierto? Límite cuando z tiende a menos 2i de todo esto, o sea, reemplazar donde está z a la 4, reemplazar por menos 2i. Entonces, bueno, ¿eso cuánto da? Y lo ponemos acá. Lo ponemos acá para no ponernos ahí a... Entonces, donde está z, pues ponemos menos 2i. Aquí donde está z cuadrado, también ponemos menos 2i. Aquí donde está z a la 3, ponemos menos 2i. Y aquí donde está z a la 4, pues también ponemos menos 2i. Aquí en el denominador también ponemos menos 2i. Hacemos la cuenta. Bueno, la hace Wolfram. Y nos dio un lindo y bello 0. Dio 0. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí o no? Da 0. Entonces, eso quiere decir que este límite dio 0. Pues claro, aquí hace falta algo, ¿no? Que multiplicar 1 sobre 2 factorial, perdón, sobre 2 menos 1, o sea, 1 sobre 1 factorial, por lo que me dio, pero me dio 0. Entonces, ese residuo da, vea, todo eso que se hizo para ver que el residuo daba 0. ¿Estamos? Entonces eso quiere decir que no es removible, ¿no, profe? No implica que sea removible. O sea, que el residuo de 0 no implica que sea removible. ¿Por qué? Porque esta singularidad no es removible. Pero el residuo sí le puede dar a usted 0. O sea, no hay nada que lo prohíba. ¿Me entiende? ¿Estamos? Sí. Bueno. Entonces, hacemos Profe, eso. una pregunta. Cuando el residuo da 0, ¿significa que no es removible o no se concluye nada? No se concluye nada. Vale. Listo. Eso sería por la parte de... menos 2i, ¿no? Note que hay una derivada larga. Ahora, ¿qué pasa con la parte de z menos i, no? Bueno, entonces con la parte de z menos i, pues toca hacer la cuenta también. Entonces, la misma historia, ¿no? Toca tomar, ¿cómo es la función? La función es
1 sobre z más 2i. 1 sobre z más 2i al cuadrado Menos z sobre z menos 1. Menos i, perdón, más z más 1 sobre z menos 1 al cuadrado. menos i al cuadrado. Menos i, ¿cómo me confundo con esa idea? Bueno, entonces esto lo multiplicamos por z menos i al cuadrado, que es el factor, ¿no? Entonces esto se va a ser multiplicado por z menos i al cuadrado. Pues bueno, yo creo que ¿quién va a sobrevivir? Es claro que sobrevive el primero. O sea, entonces se le va a quedar z menos i al cuadrado sobre z más 2i al cuadrado menos z por z menos i al cuadrado sobre z menos i más, bueno, z más 1 por z menos i al cuadrado sobre z menos i al cuadrado. Esto, bueno, pero note que esto no se elimina del todo, ¿no? Porque vea, esto se va con esto, pero el z más 1 sobrevive. Acá se va este con este, me queda un z menos 1, dividido entre 1 también. Y acá esto me queda igual, o sea, me está quedando z menos i al cuadrado sobre z más 2i al cuadrado menos z por z menos i más z más 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso me da ese cálculo. Este cálculo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Y ahora hay que sacarle la derivada a esa cosa. Pues bueno, yo creo que ya no nos vamos a poner a hacer eso a mano, porque ¿para qué? O sea, usted lo hace a mano, ¿no? Pero aquí pues tenemos la herramienta. Entonces, no, y lo importante es que nos quede bien, eso es lo importante. A ver. Entonces da. Espérenme acá y divido pantalla para poder escribir. Luego tomamos esto y lo movemos para acá. Entonces es, a ver, z menos i al cuadrado dividido entre z más 2i al cuadrado, bueno, derivada, ¿no? Derivada de z menos i al cuadrado dividido entre z más 2i al cuadrado menos z por z menos i más z más 1. Calculamos esa derivada y el cálculo de esa derivada nos da esto que tenemos acá. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué queda así? Sí, porque la copiamos bien, ¿no? Ahí la copiamos bien. Pero bueno, vea que pues es la primera derivada, ¿no? Entonces, esa derivada pues nos da todo lo que está ahí, pero note que cuando yo la evalúe, ya, póngale cuidado, porque me queda, la derivada me dio menos 2 por z menos i al cuadrado sobre z más 2i a la 3 más 2 por z menos i sobre z más 2i al cuadrado menos 2z más 1 más i. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Pues que yo tengo que después de que obtuve esto, tengo que calcular el límite. Uy, ¿qué pasó? Se me borró media pantalla. Tengo que calcular el límite cuando z tiende a i de esto. Pero note que cuando yo calcule el límite cuando z tiende a i, aquí me va a quedar menos 2 i menos i al cuadrado. Aquí abajo pues me va a quedar i más 2i a la 3 más 2 por i menos i sobre i más 2i al cuadrado, i más 2i al cuadrado menos 2i más 1 más i. Pero esto se va para 0 y esto se va para 0. O sea, lo cual implica que ese límite me da en este momento menos 2i más 1 más i. ¿Sí? Ese límite me terminó dando 1 menos i. ¿Sí? Pero tenemos por allá el 1 sobre 2, el 1 sobre 1 factorial, perdón, entonces aquí quedaba 1 menos i. Me quiere borrar esto. Ya está empezando a trabar. 1 menos i. ¿Estamos? Eso me dio, ¿no? Sí, señor. Eso me dio. Ahora vamos a ver si es verdad eso o no. Entonces, esa es la idea, ¿no? Usted toma la función, mira el valor donde pues, o sea, donde se está eliminando, mira la singularidad, multiplica por la singularidad, hace la cuenta, y al hacer la cuenta, pues eso le da el residuo. ¿Sí? ¿Cómo sé si está bien o está mal? Pues simplemente lo que hicimos ahorita, o sea, usted pone aquí residuos de, ¿cómo es la función original? Uno sobre z, ya muy bien. Ay, no, ¿qué pasó? 1 sobre z menos 2i al cuadrado. ¿Qué le está pasando esta cosa? Ya sé qué pasó. Espere. Ahora sí. 1 dividido entre ¿qué? Z menos 2i al cuadrado menos z sobre z menos i más z más 1 sobre z menos i todo elevado al cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre z menos i todo elevado al cuadrado. Al cuadrado. Entonces ponemos aquí residuos. Y al poner residuos, pues eso da, vamos a ver, si la está tomando como es. Miren, ahí está. ¿Estamos? Estamos, profe. Vamos voladores. Ven que es la idea de esto, o sea, vean que no es complicado. Vean que no es complicado. Lo complicado, o bueno, o esto se convierte difícil o se pone feo cuando usted tenga, por ejemplo, cuando usted tenga este tipo de singularidades o este tipo de funciones. Yo no sé si ya había hecho ejemplos, voy a terminar con estos dos ejemplos. El primer ejemplo es cuando usted tiene seno de z sobre z. Recuerde que lo primero que usted tiene que hacer es identificar dónde está la singularidad. ¿Dónde está la singularidad para esta función? En z igual a 0. En z igual a 0 hay una singularidad.
¿Qué pasa? Cuando usted tenga una singularidad de este estilo, o sea, que tenga que en z igual a 0 y una singularidad, pero aquí tengo una función, usted lo primero que tiene que hacer, en realidad lo que pasa es que pues cuando usted lo hace con este tipo de funciones, pues uno ya va a la fija de que aquí ya estas singularidades no son removibles. Pero en realidad, o sea, haciendo las cosas como se deben hacer, usted primero debería calcular el límite cuando z tiende a 0, sin hacerle ninguna modificación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted hace límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z, resulta que ¿cuánto le da el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z? ¿Cuánto da ese límite? Indeterminado. No, no está. No, Ah, vale, vale. Es cuando z tiene 0. Da un número muy grande. no, ¿No? no adivine. Bueno, esto es algo que usted sabe desde chiquito, o sea, antes de nacer usted ya sabía que este límite da 1. Ese límite da 1. ¿Cómo lo puede hacer? De muchas maneras. En variable compleja también se puede hacer L'Hopital. Entonces, por ejemplo, usted haciendo L'Hopital, pues puede, como esto es un 0 sobre 0, porque claro, cuando usted reemplaza, eso le queda un 0 sobre 0. ¿Sí? Pero hay muchas formas de resolver este límite. Una de esas puede ser L'Hopital. Y cuando usted calcula la derivada de seno es coseno y la derivada de z es 1. Entonces le va a quedar coseno evaluado en 0, que es 1, dividido entre 1, pues eso le da 1. ¿Estamos? Sí. Entonces, Dice, profe, sí, señor. entonces, pues, este límite le da 1, lo cual implica que cuando usted tenga una singularidad que es aislada, pero el límite existe, la llamamos removible. ¿Sí? Y cuando usted tiene una singularidad aislada removible, inmediatamente, apenas tenga usted que este límite existe, usted dice que el residuo de f en 0 es 0. ¿Sí? O sea, usted tiene una singularidad removible, usted no se ponga a perder el tiempo. Ya sabe que esa singularidad le da 0. O sea, que ese residuo le da 0. Bien. Y el otro problema, ¿estamos? Bueno, y el otro problema es, el otro tipo de función que usted se puede encontrar es, por ejemplo, esto. Exponencial de, a ver, exponencial de z, no, mentira, z no, de 1 dividido entre z menos 1. Esta función. O sea, o la misma e a la 1 sobre z menos 1. ¿Dónde hay una singularidad? En z igual a 1. En z igual a 1 tengo una singularidad. En z igual a 1 tengo una singularidad. Además, pues yo puedo probar que z igual a 1 es una singularidad que es aislada, ¿no? Que es aislada porque pues en el resto del punto la función existe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esta función, para esa función, usted puede pensar en multiplicar por, o sea, usted puede pensar en hacer esto por las veces que quiera, o sea, usted puede intentar hacer esto, z menos 1 por e a la 1 sobre z menos 1, o sea, usted lo puede hacer de las maneras que quiera, que se le dé la gana. Pero resulta que usted así lo multiplique por cualquier potencia de esto, nunca va a poder eliminar la singularidad.
Cuando eso ocurre se llama una singularidad. Eso se llama una singularidad esencial. Y al ser una singularidad esencial, no se puede tratar por medio del teorema este que acabamos de ver de la derivada y eso. Ahí toca, por eso es que estudiamos series de Laurent. Ahí toca calcular la serie de Laurent para cuando el módulo de z menos 1 sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces hay que calcular la serie de Laurent para esta función a la 1 sobre z menos 1. Hay que calcular esa serie de Laurent. Pero calcular esa serie de Laurent para que cumpla esto no es complicado, porque pues usted sabe que la serie de e a la z pues es esta, ¿no? O sea, la serie de e a la z es la suma de n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre n factorial. Entonces, lo único que va a hacer, pues como tiene esta región de convergencia, lo único que va a hacer es reescribir esto donde está z y hacer la cuenta correspondiente. Entonces, póngale cuidado. Cuando usted hace esta cuenta, le va a quedar la serie de la siguiente manera. La suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre z menos 1 a la n sobre n factorial. ¿Sí? O sea, simplemente lo reemplaza. Y cuando haga esta cuenta, eso le va a quedar suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 a la n sobre, z menos 1 a la n por n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, y recuerde que, bueno, la definición de residuo dice que el residuo de una función en un punto es el coeficiente a sub menos 1 de la serie calculada, de la serie de Laurent calculada. Pues bueno, resulta que yo creo que es fácil ver que cuando yo ponga aquí, en esta serie, ponga n igual a 1, si n es igual a 1, pues ¿qué pasa? Si n es igual a 1, pues me va a quedar 1 a la 1 dividido entre z menos 1 a la 1. O sea, el factor de esto me va a quedar 1 a la 1. Bueno, en realidad ese 1 a la n lo puedo quitar. Pero me va a quedar 1 a la 1 dividido entre z menos 1 a la 1 por 1 factorial. Pero esto es lo mismo que, bueno, 1 sobre 1 factorial pues es 1. Esto es lo mismo que z menos 1 a la menos 1, que es el valor que yo estoy buscando. Sí, o sea, yo estoy buscando el coeficiente a sub menos 1. Entonces, el coeficiente a sub menos 1 pues está acompañado por z a la menos 1. O sea, es el coeficiente que acompaña a el valor de la serie centrada en el punto que yo necesito, pero con potencia 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Profe, ¿puedes repetir la última parte? O sea, ¿me entendió ahora cómo calculé la serie, sí? Sí, señor. Bueno, yo necesito, según la definición de residuo, el residuo de f en el punto z sub 0 es en realidad el coeficiente a sub menos 1 de la serie de Laurent centrada en z sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que es el coeficiente a sub menos 1, o sea, cuando n sea igual a menos 1, de la serie, o sea, que a mí me quede z menos z sub 0 a la menos 1, el número que está acompañando a este factor.
¿sí? Pero ese factor se cumple cuando n es igual a 1 positivo. ¿Por qué? Porque cuando n es igual a 1 positivo, pues esto aquí arriba pues le va a quedar 1 a la 1, que es 1, dividido entre z menos 1 a la 1, pero como el z menos 1 a la 1 está dividiendo, eso quiere decir que en realidad eso es z a la menos 1, z menos 1 a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, señor, ahora sí. Entonces, por eso es que es ese coeficiente, el coeficiente de reemplazar este valor en 1. Generalmente es así, ¿sí? Entonces, generalmente es, calcula usted la serie de Laurent, luego que calcula la serie de Laurent, pues entonces determina el valor de 1, o sea, el de 1 a la 1, hace la cuenta y al hacer la cuenta, pues obtiene el valor del coeficiente correspondiente. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, entonces esos son los, digamos, 3 tipos básicos de singularidades que usted se va a encontrar. Entonces, pues usted las trabaja pues de acuerdo precisamente al valor que tiene ahí, ¿no? Bueno, quiero finalizar hoy con un último ejemplo. ¿Para qué? Para irnos, hoy hacemos estos ejemplos y ya pues la otra clase, ¿qué? La otra clase pues terminamos. O sea, mentira, la otra clase pues ya con esto que hicimos hoy, pues pasamos a hacer integración la próxima clase, que es la idea, ¿no? La próxima clase es el jueves, ¿no? Porque el lunes es festivo. Yo no sabía que el lunes era festivo, pero el lunes es festivo, ¿no? Entonces digamos que al menos por este festivo no vamos a hacer nada. Pero si cae en un parcial, en día de parcial o de quiz, ese día sí toca hacer el parcial, ¿no? Pero por lo menos por el momento, pues este festivo vamos a dejarlo sin... no vamos a trabajar, ¿listo? Vamos a trabajar hasta el otro jueves. Entonces pues van a tener tiempo para que estudien todo esto. Venga y buscamos en el libro deben haber esto, en el libro hay ejemplos, ¿no? O sea, hay ejemplos y hay ejercicios de cómo calcular estas cosas. Entonces venga y buscamos aquí cualquiera de los dos. ¿Dónde está el primero? Vamos a ver dónde está eso. Bueno, puede que lo hagan distinto, ¿no? O sea, generalmente, o sea, a veces no lo hacen totalmente igual, ¿no? Entonces podemos pasar acá a residuos, mire. Entonces, el cálculo de residuos, bueno, hacen la cuenta, el polo simple en z sub 0, mire ahí la cuentica esa. Por aquí hace la cuenta cuando es un polo de un grado m. Entonces mire, vea, ahí está la cuenta, tal cual lo que estamos haciendo. Y pues bueno, miren que toca calcular las derivadas, hacer las cuenticas. Y entonces, por ejemplo, uno que no sea tan largo. Vamos a calcular ¿cuál hacemos? Que no nos demoremos aquí 1000 horas. La F, profe, sí. ¿Qué pasa? Bueno, la F sacamos la derivada por Wolfram, ¿listo? Entonces vamos a hacer la F, ¿listo? Saquen la derivada en Wolfram, ¿bien? Para el F. Y con eso terminamos hoy, ¿listo? Hágale. Entonces, póngale cuidado. Ahí el último compañeros. Tiene f de z igual a lo que decíamos, ¿no? Vamos a tomarlo como z más 1, es z más 1, ¿cierto?
Z más 1 al Sí, profe, cuadrado. arriba z más 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Pues entonces es claro que la singularidad está en 1 y es polo de De orden segundo orden. 2. Como es polo de orden 2, entonces ¿qué hay que hacer? Calcular la derivada, No, la primero primera hay que hacer derivada algo. de... Primero hay que hacer algo. Acuérdense que primero hay que calcular z menos 1 al cuadrado con z más 1 al cuadrado sobre z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces usted quita z menos 1 al cuadrado con z menos 1 al cuadrado y a lo que queda es lo que le calcula la derivada. Entonces usted calcula la derivada. Ah, sí, profe, sino que yo iba a decir la fórmula completa que nos dio usted, porque la fórmula completa tiene eso en cuenta. Ah, El z menos el z sub 0 a la n por la función. eso, sí, bueno, entonces pues calcula la derivada de z más 1 al cuadrado, ¿no? Pues esta derivada sale fácil, ¿no? Porque pues simplemente será 2 por z más 1 por la derivada interna que es 1, ¿sí? Entonces esto nos termina quedando límite cuando z tiende a 1 de 2z más 1, perdón, 2z más 2, 2z más 2 porque pues el 2 también multiplica el 1. Entonces esto me queda 2 por 1, 2 más 2, 4. ¿Sí? Y ese 4 termina multiplicado por 1 sobre 2 menos 1 factorial. Pues entonces ese residuo me da 4. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Bueno, entonces eso sería todo, pues aquí como por comprobar, pero yo creo que pues es claro que eso nos quedó bien, ¿no? Pero pues no falta comprobarlo, ¿no? ¿Qué tal el programa se equivoque y toque corregirlo? Entonces, pues, ¿por qué 2 más 2 sí? Ah, porque le puse ahí. Ya se asustó. Z menos 1. No, yo estoy seguro que eso va a 4. Es que eso no tiene pierde. ¿Listo? Eso es todo. Bueno, dejemos por aquí. Próxima clase hacemos toda la parte de integración. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con integración. Vamos a hacer las cuentas de integrales. Vamos a hacer la cuenta de integral por medio de caminos. Entonces construimos el camino, construimos las integrales, hacemos las cuentas. Y y ya, bueno, eso sería. Acuérdese que hay quiz la idea es hacerlo la segunda clase de la tercera semana, entonces para que esté pendiente y esté estudiando, ¿no? Y acuérdese que es una singularidad, acuérdese cómo se calculan las series de Laurent, porque pues eso es lo que va a salir, ¿sí? Singularidades, series de Laurent y pues muy posiblemente una integral. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Chao pues, que me les rinda. Chao, profe.